Queremos, mis amados hermanos, conversar un poco de este tema, lo cual hemos puesto por nombre, conociendo a la iglesia de Jesucristo. Porque hoy en día la pregunta del millón es: ¿cuál será la iglesia verdadera? Mucha gente dice: ¿cuál será la iglesia verdadera? Y hay gente que dice que no hay iglesia verdadera, lo cual sí hay iglesia verdadera. No hay iglesia perfecta, eso sí, porque los que se refugian en la iglesia somos imperfectos y necesitamos la ayuda de Dios. Pero así hay una iglesia verdadera. Entonces por eso hoy vamos a hablar lo que es conociendo a la iglesia de Jesucristo. No hay otra iglesia. El nombre de las iglesias se le pone por causas legales, como Ministerio Fuente de Vida, Roca de Salvación, Torre Fuerte, Jesús el Buen Pastor, unos nombres bien bonitos. Pero eso nada más es para poderse registrar legalmente aquí en la tierra. Amén. Lo cual, hermano, delante de Dios no hay que la iglesia de Jesús el Buen Pastor, Torre Fuerte, Misión Grande, Ríos de Agua Viva. No, delante de Dios somos una sola iglesia. Amén. Pero para poder conocer la iglesia de Jesucristo tenemos que ver cuáles son las estadísticas de las cuales su palabra nos muestra que la iglesia de Jesucristo tiene que tener manifestado en ella. O sea, algo tiene que pasar en la iglesia de Cristo. Y volvemos y repetimos que la iglesia no es el edificio, porque si no, quedaremos descalificados. Tremendas iglesias tan bonitas, tan lindas, hermanas de cristal, unas de 2 o 3 pisos, unos auditorios para unas 2,000 o 1,000 personas. Entonces, si fuera por causa del edificio, quedaremos descalificados. Pero tampoco es por causa del edificio. La iglesia de Cristo no puede uno apuntar y decir: esa es la iglesia del Señor. No, amén. O decir: aquel templo de allá, esa es la iglesia verdadera. Porque la iglesia no es el templo, no son las 4 paredes. No. La iglesia son miembros de personas que son lavados, que son redimidos por la sangre de Jesucristo, que aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que son llenos del Espíritu Santo y que están equipados con la armadura puesta de lo que el Señor les da para que den a los demás que todavía no han podido llegar a Él. Entonces por eso vamos hoy a conocer, vamos hoy a diferenciar la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Hechos capítulo 12, versículo 1, ya lo tienen. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la ¿qué? De la iglesia para maltratarlos. ¿De cuál iglesia sería? Iglesia Nazareno, Iglesia Fuente de Vida, Iglesia Roca de Salvación. ¿Verdad que no especifica? Nomás dice: Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Porque déjeme decirle que en ese tiempo la iglesia era una sola. Se reunían en casas, se reunían en pórticos. Y hermano, era un gentío que aceptaba a Cristo. Lo cual nunca los apóstoles dijeron: esta va a ser la iglesia fulana. Pero sí, en todos los grupos de personas y de congregantes se manifestaban y se podía mirar que se movía lo mismo que se movían por los grupos. Amén. Un ejemplo: el apóstol Pedro comenzó a pastorear un grupo de 3,000 personas. En cuanto predicó, se convierte en 3,000 y empezó a pastorearlos. Después, en otro lugar, predica, se convierte en 5,000. Era en otro lugar, pero era la misma iglesia que ya se había convertido allá. Entonces lo mismo que pasaba allá, pasaba acá. Allá sanaban los enfermos y acá se veía lo mismo. Allá se liberaban los endemoniados, los oprimidos, acá pasaba lo mismo. Allá hacían milagros, levantaban cojos, paralíticos, y acá pasaba lo mismo. Por eso es de que después se les identifica y primero les decían protestantes, pero después vino el nombre de los nazarenos. Pero fue hasta después del año, unos 205 años después de Cristo, cuando a la iglesia se le llama, a los de la iglesia se les llamó cristianos por primera vez. Y fue en Antioquía. ¿Y por qué? ¿Por qué le llamaban cristianos? Porque decían: esto se parece a Jesús, al Cristo, a su maestro de ellos. Por eso le dijeron: vamos a llamarles cristianos. ¿Por qué? Porque decían: se parecen a Jesús, el que decía que era el Cristo. Entonces, la primera característica que la iglesia necesita tener para reconocer que somos la iglesia de Jesucristo es parecerse al Señor Jesús. Amén. Por eso digo: las mismas obras que yo hago, ustedes también van a hacer. Amén. Y no nomás ahí, mayores. Así es, amén. Y hermano, yo cuando me pongo ese versículo, mi humanidad se siente un poco pequeña a la humanidad de Cristo, porque decir: Señor, ¿cómo voy a hacer lo mismo que tú hiciste? Y aún mayores cosas. Gloria a Dios. Pero nos dice: es que yo voy a ir a rogar al Padre. Entonces, cuando él ruega al Padre, las mismas
características y el mismo perfil del Señor Jesús, que predicaba para salvación, que sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados, sanaba a los afligidos, vendaba a los quebrantados de corazón. Esas mismas características se tienen que manifestar en la iglesia de Cristo. Amén. En otras palabras, la iglesia necesita tener los recursos. Haz cuenta como en un almacén. Por ejemplo, usted va a cocinar algo y usted ya fue al lunch, llevó su lista, ¿verdad? O a lo mejor no lleva lista, pero dice, durante la semana voy a hacer pozole, voy a agarrar las latas de grano, voy a agarrar el pollo, el repollo, el tomate, etcétera, que usted le ponga. Cuando se llegue el día que usted lo va a hacer, usted va a ir al almacén y va a agarrar de lo que usted ya compró para poder hacer la comida que usted va a hacer. Entonces, en otras palabras, la iglesia de Cristo necesita tener en el almacén de su alma las características o los recursos que nosotros necesitamos brindarle a aquella persona que viene quebrantada, que viene dolida, que viene enferma, que a lo mejor viene abusada, que a lo mejor viene con un trauma. Entonces, la iglesia, hermano, de Cristo es un centro donde la persona tiene que venir y encontrar de Dios. Tiene que encontrar de Dios, porque se supone que es la iglesia de Jesucristo. Amén. Por eso dice aquí, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a otros 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué es lo que dice ahí? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, Pedro lo tenían preso. ¿Y cuál iglesia sería la que hizo oración por Pedro? ¿La de los 3,000 o la de los 5,000? ¿Verdad que no especifica? No. Nomás dice la iglesia. Aquí dice que la iglesia de Jesucristo, hermano, no se puede catalogar por un hombre, por una denominación o una misión o un movimiento o una denominación. Pentecostés, cuadrangular, asamblea de Dios, todo eso nada más es para registraciones legales aquí en la tierra. Así es, amén. Pero cuando uno observa, uno tiene que decir, nos tenemos que mover todos en un mismo espíritu. Amén. Porque si el Señor es el mismo, entonces tiene que manifestarse de la misma manera. Amén. Ahora todos lo podemos tener como Salvador y como Señor, pero se tienen que manifestar las manifestaciones que vienen con su resurrección. Amén. Que vienen con su muerte, la salvación, la redención, el perdón de pecados. Amén. ¿Qué viene con la resurrección? El poder para echar fuera demonios, el poder para sanar, el poder para libertar, el poder para ministrar un alma, Santo. El poder para manifestar su gloria de una y de muchas maneras, tanto personal y tanto para el prójimo, aquel que es el mismo que yo. Así es, amén. 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 Mire, acompáñame a Hechos capítulo 3. Entonces, la iglesia no se refería al edificio, ni al nombre o al concilio o a la misión, sino por las obras se reconocían y decían, mira, aquellos son los que andaban con Cristo. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante, me dicen fuertemente. Hechos capítulo 3, verso 1 en adelante dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento, ¿cuándo? Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Se da cuenta este hombre, hermano, todos los días lo ponían a la puerta de la Hermosa. Entonces viene Pedro y fíjese que no lo sanó. ¿Verdad que no lo sanó en un altar? No especifica la Biblia que Pedro lo metió al templo y en el lugar santo o en el lugar santísimo oró por él. Entonces, ¿dónde sanó
cojo de nacimiento? En la calle. Entonces hay gente que dice, no, Dios solamente se mueve en la iglesia. No. O para orar solamente en la iglesia. Entonces esto es nada malo. Pero la iglesia de Cristo nos enseña la Biblia que si se les atravesaba un cojo en la calle y era de Dios. Y mire bien, yo me puse a pensar y dije, ¿por qué este hombre? Dice lo que dice en el verso 1. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta de la hermosa. ¿Por qué si Pedro y Juan siempre iban a la hora novena, a la de oración, por qué no les sanaron algún otro día si lo ponían todos los días? Porque fue cuando ellos sintieron ese impulso. Fue también cuando Dios tenía ese tiempo para él. Entonces la iglesia de Jesucristo muchas veces, hermanos, nos pasan personas por delante. Se nos atraviesan personas enfrente, que es su tiempo de ellos. Pero por causa de desconocer los recursos que la iglesia de Jesucristo necesita tener, muchas veces Dios no nos usa y usa a otro. Así es, amén. Ese día era el día del cojo, ¿verdad que sí? Amén. Entonces si Pedro y Juan iban caminando y ellos no hacen caso al impulso espiritual que les dijo el Señor que lo levantaron, Dios usa a otro apóstol, a otro miembro de la iglesia y viene y levanta el cojo. Amén. Porque cuando Dios tiene un tiempo para alguien, te va a usar a ti. Y si no te dejas usar a ti, va a usar a otro. Pero cuando el tiempo es de una persona, Dios, hermano, va a usar al que está alrededor. Entonces, las características de la iglesia de Cristo es de que esos recursos se tienen que manifestar en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en la gasolinera. Hermano, a mí me ha tocado orar en gasolineras, en restaurantes, en librerías, en el carro, manejando, menos dormido, que ahí sí yo no puedo. Pero estando consciente me ha tocado orar en las gasolineras, de camino manejando, en lugares de comida rápida, tampoco. Pero hermano, las características de la iglesia de Cristo a mí me muestran, a mí me empujan. Es un deber que yo como cristiano, no como pastor, dejemos el ministerio a un lado, que yo como hijo de Dios y como cristiano soy obligado por la palabra, porque la Biblia dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice, ese va a ser salvo. Y estas señales van a seguir a los Entonces, a mí me duele, hermano, es un deber y una responsabilidad, ya no como pastor, pero como cristiano y como hijo de Dios, para hablarle, para ministrar, para compartir con aquella persona que es el tiempo de Dios para ella y que yo tengo que aprovechar, porque si yo no lo aprovecho, el tiempo de Dios es para esa persona. Pero si yo no en el camino que yo voy, no me dejo usar por Dios, voy a pasar yo y va a usar Dios a otro. Amén, así es. Acuérdense que pasó el sacerdote, pasó el levita, cuando aquel hombre estaba a un lado de la carretera y moribundo. Pasó el sacerdote, a lo mejor Dios quería usar al sacerdote. Pasó el levita, Dios quería usar probablemente al levita. Pero como ni uno de ellos se dejó usar, tuvo que a un samaritano, a uno que estaba en lado del Espíritu de la gloria de Dios, porque la salvación era para los judíos. Así es, amén. Y los samaritanos eran una mezcla judío y gentil. Entonces tuvo que usar a un gentil que no le conocía para poder servir, hermano, de alivio y de sanidad a esta persona que estaba necesitando. Prestémonos, hermano, aprovechemos cada oportunidad que tengamos para compartir de Cristo. Miren el versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Mire, eso todavía es muy desconocido para las personas. Mucha gente se le hace imposible que Dios use, hermano, a un hombre de barro, somos barro, a un hombre de carne y hueso para que alguien sane. Puede decir que todos se espantaron. Entonces lo que yo miro aquí es de que, hermano, la iglesia la forman miembros que son llenos del Espíritu Santo, que aman a Dios, pero que se han dejado, sobre todo esa palabra es clave, que se han dejado, que nos hemos dejado equipar con Dios por su Espíritu, con su presencia, con su gracia y con su respaldo. Amén. Para que donde quiera que uno levante la mano, la gloria de Dios se mueva. Donde quiera que uno declare una palabra de sanidad, una palabra de liberación, eso va a tener un efecto. Y vaya esa palabra y vaya a que esté respaldado por un poder sobrenatural. Pero Dios no le dio nada más a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas, sino que dice la Biblia que todo aquel que creyere y fuere bautizado se va a ser salvo, y los manda a predicar las buenas nuevas.
Y dice que las señales siguen a los que creen eso. Así es, amén. Amén. Por eso, mire, es bueno ayudar con despensita, con ropa, con una ofrenda, con dinero, con gas, con un raite, cuando se puede. Cuando se puede. Cuando está dentro de sus estándares económicos, usted puede hacerlo. Hay que hacerlo. Pero sobre todo, lo dispensable que tenemos que tener, hermano, como recursos para dar, tiene que ser la presencia de Dios y la gracia de Dios. Que una persona, pero problemadísima, con problemas matrimoniales, yo que sé, problemas en el hogar, a lo mejor con pensamientos suicidas, te empiece a platicar y que tú empieces a contarle tu experiencia con el Señor, el testimonio de Jesucristo, le empiezas a compartir la palabra y que a través de tus palabras venga sanidad sobre su alma, venga alivio, esa persona llora, esa persona cuando hables con ella parece como que si le hiciste algo, porque va a salir aliviado. Entonces es más, hermano, que dar cosas terrenales o cosas materiales. Qué bueno es ayudar cuando se puede. ¿Me entiendes? Como dice la Biblia, si tu hermano te pide la túnica, dale también la capa. Si te dice que vas a poner una milla y puedes ir, te acompaña a los dos también. O cuando se puede. Pero aquí miramos a un apóstol Pedro y un apóstol Juan, que le dice el que está pidiendo limosna, le dice que le diera limosna, le extiende la mano. Y Pedro le dice, mira, no tenemos plata. Bueno, él habló por él, dijo, no tengo yo plata, ni oro. Él no sabía si Juan traía por ahí una dracma, una blanca, un denario. Ella no sabía, él no sabía. Entonces lo que le dice él, le dice, yo no tengo ni plata ni oro, pero el recurso que a mí el Señor Jesús me ha dado, de eso yo te voy a dar a ti. En el nombre de Jesucristo, levántate y le agarra la mano, le levanta y al instante, al momento, se le afirman los pies y los tobillos. Esas, hermano, son las características que tiene que ver en la iglesia de Cristo. No ocupa ser pastor, no ocupa ser misionero, no ocupa ser evangelista. La Biblia dice que 7 varones que habían escogido para que sirvieran las mesas, para que le sirvieran café a los apóstoles, para que sirvieran la comida. Dice que uno de ellos, hermano, después se convirtió evangelista, sanaba, hermano, enfermos, los demonios eran libres. El Señor lo agarró bien, lo trasladó, lo desapareció de un lado y lo apareció en otro. Y no tenía título, no tenía, hermano, alto rango en la sociedad, eran simples hombres sin letra, pero llenos de los recursos que Dios había equipado a su iglesia. Amén. Amén. Acompaña a Hechos, capítulo 4. Vamos a estar paseándonos por los hechos un momento para ver los hechos del Espíritu Santo. Libro de Hechos, capítulo 4, su versículo 13. Señor, pues gloria a Dios, la gente que tiene necesidad. Y es lo mismo y eso me puso a meditar en este tema. Que muchas veces las personas recurren a la iglesia porque se supone que es donde van a encontrar tanto ayuda espiritual y ayuda física. Al doctor, ¿por qué se va? Porque obviamente van a darle una pastilla, una receta o lo que sea. No es ir al doctor y que salga y le diga, no, pues no le vamos a dar nada. Entonces, ¿a qué vine? Pérdida de tiempo, pérdida de dinero y no me dieron nada. A veces les dan un Tylenol, una recetilla, una crema, dependiendo por lo que se vaya. Pero imagínense ir y entrar y salir sin nada. Lo mismo en la iglesia. Mucha gente acude a las iglesias, al Señor, por causa, hermano, de alguna enfermedad, de alguna brujería, de algún pacto, de alguna cosa espiritual. Y muchas veces nosotros, la iglesia, estamos ajenos a ese movimiento sobrenatural y la gente no recibe nada. A ver, la gente se va igual a su casa. Es como ir a trabajar, que usted trabaje 8 horas y de día no hay paga hoy. ¿Verdad que se sentiría uno desilusionado? Bravo a lo mejor. Y quería reclamarle al patrón o metiendo o pelear. Entonces imagínense acercarse al Señor y no recibir nada de él. Y el problema obviamente no está en Dios. Porque la Biblia dice que todo aquel que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador, que Él es el que imparte su gloria. Pero el problema está en nosotros, los ministrantes, los ministros, los ministradores o cristianos, hermanos del pueblo general, de que no nos dejamos dar por Dios. No enfatizamos, hermano, nuestra mente, no enfocamos nuestra visión en decir yo te voy a servir, si yo te quiero servir, me quiero llenar de tu gloria, para que así como me ayudases a mí, puedas ayudar a alguien más a través de mí. Por eso este hombre le dijo, no tengo plata, ni oro tampoco, pero lo que yo tengo te doy. Amén. Yo quisiera tener billones,
A mí me gustaría, hermano, ser multimillonario para ayudar a tanta gente, ¿me entiende?, con necesidad en los países pobres. Pero cuando vengo a pensar y decir, Dios nos ha equipado con algo más valioso que el doctor no puede sanar. Hay ciertas cosas que la medicina en un cuerpo físico no tiene un efecto, porque solamente el creador del cuerpo, el creador que hizo, hermano, cada arteria, cada ligamento, cada tendón, es el único que tiene la solución para ciertas cosas. Amén, así es. Y decir, no tengo millones, no tengo riquezas, pero tengo tu gracia, Señor, tengo tu presencia, tengo tu gloria, lo cual con la unción se puede hacer lo que el dinero no puede hacer.